Ok, estimado grupo, hago el comentario de su trabajo mediante este video. Lo que tenemos que presentar es la estructura del informe de monitoreo y evaluación. Ustedes comienzan con un resumen de contenido, me parece bien, un índice, los créditos, quiénes fueron los responsables y cuáles fueron sus roles o funciones. La introducción, que plantea básicamente, es muy parecido al resumen que ustedes ven aquí. O sea, habría que marcar la diferencia entre introducción como tal y el resumen, ¿okay? Pero bueno, ustedes lo tendrán que plantear para su trabajo en particular. El texto principal, que básicamente imagino que son los contenidos, ustedes plantean dividirlo en secciones. Se plantea el nombre del proyecto, los objetivos del proyecto y el propósito. ¿Sí? Y aquí también siguen trabajando con el tema de los resultados y las actividades. Entonces, si se plantea esto, yo sugiero que también se plantee inicialmente o previamente o posteriormente cuáles son los problemas que se enfrentaron, que tiene que ver, por ejemplo, con el diagnóstico, el contexto inicial al cual se enfrenta su proyecto, para el cual se plantean esta serie de objetivos o esta jerarquía de objetivos. El tema de definiciones lo pueden plantear al principio o lo pueden plantear al final. También lo pueden plantear en conjunto con las nomenclaturas y las siglas que utilizaría su informe. Lo pueden hacer al principio o lo pueden hacer al final, ¿sí? Mi sugerencia es que las siglas se planteen al principio y las definiciones o glosario de términos se plantea al final, ¿sí? Pero bueno, son libres para hacerlo de la mejor manera que a ustedes les parezca. Las tablas de indicadores y métodos de verificación, para eso estaría revisando el documento que tenemos aquí, que es el trabajo número 2, ¿sí? Entonces no voy a revisar la jerarquía de objetivos porque eso en teoría ya se ha tenido que haber trabajado o ya se hicieron los comentarios pertinentes en este caso. Lo que nos interesa aquí para el cuadro en particular es esto, ¿okay? Ahora, y obviamente aquí ya están planteados los aspectos que se han visto líneas arriba y que ya se comentaron y que ustedes han planteado, mejorado en este caso, ¿sí? Porque la idea es que los trabajos que se presentan para el módulo 1, por ejemplo, sean la base para el trabajo número 2 y sucesivamente, y las mejoras se presentan en el siguiente trabajo. Entonces, cada jerarquía de objetivos, excepto el objetivo de desarrollo fin, no plantea, a nivel de objetivo de desarrollo fin no se plantean indicadores, pero a este nivel sí, ¿ok? Entonces decimos que hay una disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la población de la localidad del Fondo de Alejandría al año 2016, ¿sí? Al año 2016. Y el indicador es la disminución de los casos de estas enfermedades en la población para cada año hasta finalizar el proyecto. ¿Okay? Entonces, tiene que estar claro, ¿van a disminuir al 10% o van a disminuir el 10%? Eso tiene que estar claro, ¿ok? Entonces, les sugiero que lo especifiquen más, porque si no lo hacen aquí, habrá que plantear posteriormente, y de hecho se tiene que hacer una columna posterior con las metas, y la meta debe ser mucho más clara en términos de la cantidad que se desea lograr, ¿ok? Entonces, esto quiere decir, si yo lo entiendo de una primera mirada, que seguirán habiendo al finalizar el proyecto por cada año 90% de casos de esas enfermedades, ¿sí? Entonces, para completarlo, yo solo pondría aquí disminuir al 10% o hasta el 10%, ¿ok? Ahora, eso se plantea cada año, ¿sí? O sea, en el primer año habrá una disminución hasta el 10%, ¿ok? O dependiendo del marco temporal de esos proyectos, también es importante que se plantee en el informe de monitoreo y evaluación. Por ejemplo, si el proyecto tiene un horizonte temporal de 5 o 6 años, entonces sí. Ahora, aquí va un tema de cómo se gestiona un proyecto de desarrollo. En este caso, el tema es que esta población en particular sufre de esas enfermedades diarreicas agudas y parasitarias. Entonces, es un problema que debe ser resuelto de manera puntual, ¿ok?
Entonces debe ser resuelto en el corto plazo. O sea, no podemos esperar 10 años o 5 años para que estas enfermedades disminuyan. Y de hecho, en este tipo de proyectos, y ya se ha visto en otros países, y yo lo he visto pues, en proyectos en África, en Asia, que cuando se da a una población o se le permite a la población el acceso a servicios sanitarios, la disminución de este tipo de enfermedades es drástica, ¿sí? Entonces pueden tener un impacto en un corto plazo bastante evidente, ¿okay? Pero bueno, es cosa de que ustedes también se pongan de acuerdo a este nivel. Los reportes del Ministerio de Salud y la línea de base pueden ser, eso se verifica cada año. Yo pensaría en hacerlo cada 6 meses por la importancia del tema y porque el impacto que se estaría consiguiendo en ese caso puede ser bastante rápido. Si una vez que se tiene acceso a agua potable, nos podemos, por ejemplo, simplemente lavar las manos y con eso disminuye mucho el tema de las enfermedades infectocontagiosas. Formato, papeles digitales, responsabilidades técnicos de la posta. Sí, ok, un tema. La responsabilidad por conseguir la información puede ser estos técnicos, la responsabilidad incluso para procesar la información, pero la responsabilidad por el logro de este objetivo que se refleja a través del indicador y la meta posterior no puede ser del técnico, ¿sí? La responsabilidad debe ser del director de proyecto o del gerente de proyecto o del coordinador de proyecto, ¿sí? Entonces, mientras más alta sea la jerarquía del objetivo que queremos verificar o que queremos medir, más alta es la responsabilidad o más alto es el cargo de la persona que sería encargada o que sería responsable. Ok. Adecuada infraestructura y captación del sistema de bombeo. Okay. No voy a discutir mucho el tema de los indicadores, ¿sí? Porque se nos sería el tiempo. Es algo que ya hemos debido de haber trabajado en la sesión anterior. Por curiosidad lo voy a hacer. El 100% de cobertura de servicio de agua potable a través de redes domiciliarias para esta población en particular, en este lugar en particular, ¿sí? Eso debería estar también claramente especificado. Y hablamos del marco temporal del proyecto, eso debería también estar claramente especificado al principio. Si el proyecto demora 3 años, 4 años, 5 años, tiene que estar claro, ¿okay? Los medios de verificación parecen correctos y también pueden plantear para medios de verificación testimonios, videos, testimonios de vida, en videos, entrevistas, etc., ¿sí? Incluso fotografías, ¿sí? Pero estos informes también son importantes para sustentar este logro. La frecuencia es mensual. Sí, por ejemplo, aquí yo veo un desfase. Eso se ve cada año y esto se ve cada mes, ¿sí? Entonces la cobertura lo pueden plantear semestral desde mi punto de vista, ¿sí? El formato digitales y en papel, las responsabilidades son las autoridades locales y el gobierno local, ¿sí? Ahora, recuerden que el tema de la responsabilidad está en función, pueden dividirlo en 2 aspectos, ¿sí? La gestión del proyecto tiene una responsabilidad, ¿sí? Entonces, la primera responsabilidad por el logro de los resultados del proyecto, por el logro del propósito y por el logro de las actividades posteriores, subsecuentes, es el equipo de proyecto, ¿okay? Se puede plantear una serie de responsabilidades para otros actores, por ejemplo, cuando se procesa información, ¿sí? Pero finalmente quien es responsable en este caso es la coordinación de proyecto. Las autoridades locales no tienen una responsabilidad directa para el proyecto. Si el gobierno local es quien ejecuta el proyecto, sí valdría ponerlo aquí, ¿okay? Si el ministerio X es quien ejecuta el proyecto, sí lo pueden poner. Pero si ustedes son la entidad que ejecuta el proyecto o que lo gestiona, ustedes tienen la responsabilidad de sacarlo adelante. Ok, las actividades
para este resultado, las plantean aquí. Las actividades a su vez tienen una serie de indicadores o metas también. Estas actividades son, las veo macro, ustedes tienen que desmenuzarlas un poco más, complicado, pero tiene que hacerse. Tiene que haber un cronograma para las actividades, a cuándo las estaríamos logrando. A su vez el medio de verificación, que es el presupuesto finalmente, ¿sí? La frecuencia de monitoreo de la actividad también debería estar planteado. Obviamente el marco temporal es mucho más corto, puede ser semanal incluso, ¿sí? Y las responsabilidades también están a ese nivel para los coordinadores del proyecto, para los miembros del proyecto. Resultado 2, existencia de infraestructura adecuada en ejecución decreta. Es muy parecido a este resultado de aquí, sí, pero se buscan cosas distintas. Y los mismos comentarios a nivel de la frecuencia y a nivel de actividades habría que ver si son suficientes, ¿ok? Y esto, bueno, este resultado 2 se complementa con ese 3 con el tema de las prácticas. 80% de las familias practican hábitos de higiene, prácticas y procedimiento de lavado de manos, consumo adecuado de agua, casa y uso adecuado de baños, ¿sí? Estas las familias donde, ¿sí? En qué lugar, quiénes son. Así sea redundante, volverlo a poner porque le va a servir durante toda la gestión subsiguiente del proyecto. Los medios de verificación, sí, están correctos. La frecuencia es importante, sí, me parece mensual, bimensual, trimestral podría ser. Recuerden que mientras más frecuente se haga, se cargan de más trabajo, ¿sí? Ustedes tienen que encontrar el punto adecuado que les permita saber el avance del proyecto, pero sin sobrecargarlos de trabajo, ¿okay? Porque obviamente tienen que repartirse el trabajo entre las demás acciones y resultados que el proyecto plantea. En lo mismo que les comentaba a nivel de las responsabilidades, aunque las actividades también tienen que plantearse con mayor especificidad, eficiente gestión de los servicios de saneamiento, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de objetivo, este tipo de resultados es un resultado que finalmente no le corresponde tanto a la entidad que gestiona el proyecto, porque estos servicios de saneamiento tienen que ver mucho con la población en particular, y si queremos darle sostenibilidad a un proyecto, la población en sí misma organizada debería de asumir una responsabilidad a este nivel. Aquí me parece que sí es válido plantear a un actor distinto de la entidad que gestionó el proyecto. En un principio sí, la entidad que gestiona el proyecto tiene una responsabilidad, pero luego, por los siguientes años que cuando el proyecto ha terminado, la localidad o las personas tienen que asumir su propia responsabilidad para la sostenibilidad del proyecto. Ok, y acá tienen una serie de actividades que deberían desglosar más, y recuerden que el cronograma, esta actividad requiere una programación posterior. Pasamos al tema siguiente. Los criterios de evaluación parecen correctos, deberían ser planteados también. La metodología que se emplea, los logros y dificultades, es importante para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal para corregirlo, qué hicimos bien para repetirlo. Finalmente, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos, ¿sí? El índice yo lo plantearía al principio, no al final. Bueno, hasta aquí mis comentarios, y nos seguimos viendo y reconociendo durante el resto del curso.